México es eliminado de Copa América después del empate contra Ecuador a ceros y queda en fase de grupos. Hoy analizamos todo lo que sucedió en el partido en Fuera de Banda. Bueno, para empezar quería hacer un poco dos aclaraciones. Creo que es importante analizar de dos formas el partido de hoy. Y creo que después hablaremos más en profundidad sobre en general la Copa América. Pero realmente quería separarlo sobre evidentemente el mal contexto que tiene hoy el fútbol mexicano, ¿no? Lo que todos sabemos, el tema de los extranjeros, el bajo nivel, la poca cantidad de jugadores que hay en Europa y todos los problemas estructurales que hay hoy en el fútbol mexicano. Pero creo que podemos intentar separarlos, por lo menos por hoy, y hablar hoy únicamente del partido y de lo que vimos en los 90 minutos. En ese sentido, creo que México sí merecía un poco más en el resultado, sobre todo. Creo que tampoco generaron tantas ocasiones claras. Creo que fue más una sensación de que México siempre estaba atacando al equipo de Ecuador, sobre todo ya en el segundo tiempo. Pero creo que el partido se entiende en el contexto de Ecuador le vale con el empate, a México no le vale con el empate. También por eso vimos esas tendencias, ¿no? Sobre todo en el segundo tiempo. Pero creo que en el primero también, sobre todo en la parte final, México sí controló la pelota, supo encontrar ciertas oportunidades. Pero creo que otra vez sí podemos culpar al Jimmy Lozano de ciertas decisiones que terminó por tomar. Hoy vi un equipo mexicano con más actitud, sobre todo comparándolo con los últimos partidos que habíamos visto, ¿no? Vimos a México perder con Uruguay, perder contra Brasil B, y también, sobre todo, ese partido en el que México cae frente a Estados Unidos, no sé si lo recuerdan, en la Leagues Cup. Esa derrota creo que es muy distinta a la derrota, por así decirlo, que sufre hoy México en cancha. Porque México queda eliminado al final de cuentas con el empate. Pero creo que es muy distinta la forma. En ese tiempo veíamos un equipo sin actitud que terminó por ser superado por completo por Estados Unidos. Y hoy no lo vimos. Hoy vimos un equipo que intentó hasta el final, pero no le alcanzó con las ocasiones que terminó por generar. Entonces vamos a hablar de las estadísticas del partido de hoy. Como verán, las estadísticas marcan que, bueno, aquí en SofaScore México tuvo más la pelota, como ya lo venía diciendo. México generó más goles, tuvo más ocasiones claras, tuvo más tiros y menos, bueno, las mismas paradas de sus porteros, ¿no? Vemos también en el mapa de la actividad, vemos como México sí fue superado, sobre todo en este lapso del primer tiempo. Después de un buen inicio de México viene un periodo en el que Ecuador controla el balón, los encierra por completo y empieza a generar ocasiones, pero después México retoma la pelota y ahí es donde se hace más fuerte el equipo mexicano. Y en el segundo tiempo que otra vez México en esta sintonía de intentar buscar el gol y que el marcador que teníamos hasta el momento no le favorecía, busca con todo el resultado. Para hablar un poco más de la alineación del equipo mexicano, creo que Julio González cumple en esta Copa América en general. Es una actuación en la que no le exigieron tampoco tanto. Increíblemente México solo recibió 2 goles en esta Copa América y se va eliminado. Los 2 goles, uno fue de penal y el otro... Ah, no. México solo recibió un gol, perdón, me estaba confundiendo. Creía que habíamos perdido 2-1 el partido frente a Venezuela, pero no, caímos 1-0. Realmente Julio González solo recibió un gol y fue de penal. El torneo de Gerardo Arteaga me gustó más de lo que venía haciendo en selección mexicana, sobre todo ese partido frente a Brasil, que creo que se vio bastante mal. Johan Vázquez jugó un gran torneo, creo que es el mejor jugador del equipo mexicano, junto con Romo tal vez, creo que son los dos mejores de este campeonato. César Montes, que por ahí acarreaba lesión, pero creo que lo hizo bastante bien también. Y Jorge Sánchez, que sigue siendo un jugador bastante irregular, que de repente hace una jugada muy buena y de repente vuelve a ser Jorge Sánchez. Creo que es un rendimiento más o menos estable en la selección mexicana y sobre todo en defensa tampoco se vio tan mal hoy, que enfrentamos a posiblemente el mejor equipo en ofensiva de que enfrentaríamos en esta Copa América. El centro del campo, Luis Romo es el otro jugador que yo diría que es el MVP del torneo para México, MVP, el mejor jugador para México. Dejémoslo ahí. Creo que jugó bastante bien y tuvo muy buenos minutos. Sobre todo me sorprendió la forma en la que atacaba ciertas situaciones y la forma en la que resolvía ciertas jugadas. Luis Chávez, que tuvo una Copa América, yo diría que normalita, tampoco fue muy positiva, creo que es bastante... Pasó sin pena ni gloria, por así decirlo. No destacó mucho, tampoco creo que haya hecho malos partidos, pero creo que sí empieza a poderse cuestionar la figura de Luis Chávez en selección mexicana. Y Orbelín Pineda, que por ciertos momentos hoy a mí sí me pareció que rindió en buena forma. Chino Huerta, que a mí me parece el mejor jugador en ataque y por eso ahorita hablaremos un poco más del Jimmy Lozano, que mientras estuvo en cancha me pareció que era el que más insistía, el que lo intentaba, lo intentó y creo que es al final eso lo que le exiges a futbolistas que no son tan buenos como creíamos y creo que esa es una realidad que tenemos que aceptar.
no tenemos futbolistas tan buenos. Entonces que mínimo lo intenten. Y eso es el Chino Huerta. Santi Jiménez, que otra vez no tiene muchas ocasiones. Realmente creo que ahí podemos ver que el partido del equipo mexicano tampoco fue tan bueno. No recordamos fallas increíbles de algún jugador de la selección mexicana. Santi Jiménez falla un cabezazo por ahí en el que se estorba con Julián Quiñones en segundo palo, pero fuera de ahí no más. Y Julián Quiñones, que a mí tampoco me pareció un gran partido, creo que también pasó bastante desapercibido, y en comparación con el partido del Chino Huerta sí me pareció peor. Y por eso quería hablar de esta parte, del Jimmy Lozano, porque creo que hoy México sí pierde por el entrenador. En el sentido de que hoy sí decepcionan los cambios que hizo. De verdad, la entrada de Uriel Antuna nadie la entendió. Estás en los minutos finales y yo entiendo que Uriel Antuna es un gran futbolista en cierto contexto. Pero no está en esta Copa América y en el contexto en el que vas a meter balones al área, que no hay espacio, Uriel Antuna tampoco te sirve de nada. Entonces no entendí para nada su cambio. Luego entró Memo Martínez al mismo tiempo, que creo que es positivo, que intente algo diferente, ¿no? Sobre todo lo que más le exigíamos, que jugara con doble 9. Tampoco le llenaron de balones porque creo que México perdió bastante la creación de juego, ¿no? Empezó a sacar centrocampistas y en eso México perdió bastante de su tenencia de balón. Sobre todo creo que este cambio en el que entra Memo Martínez, México sacrifica tener más control de la pelota por intentar llenar el área y como que se rompe el partido. México tiene a sus delanteros y a sus defensas y ya no tiene a sus centrocampistas y creo que ahí es en donde se equivoca. Yo hubiera preferido que sacara a otro futbolista antes que a Orbelín Pineda, pero sobre todo este cambio, el de Chino Huerta y Uriel Antuna, creo que resume la actuación del Jimmy Lozano en esta Copa América. Y después, pues los demás jugaron poquísimos minutos, ¿no? Eric Sánchez entró al 85, Jordi Cortizo entró al 86 y Alexis Vega entró al 90 por una lesión de Arteaga, realmente no iba a entrar a la cancha. Pero creo que México en general, hoy, fuera de ese contexto que ya todos conocemos, en el que se hacen muchísimas cosas mal en el fútbol mexicano, creo que sí quedó a deber en la cancha en el sentido en el que tenía gran parte del partido en la bolsa, estaba generando ocasiones, pero el Jimmy Lozano terminó por romper ese equipo. Y es lo que quería hablar hoy. Hoy creo que México, más allá de todos los problemas, más allá de la corrupción, más allá de los temas en la Federación Mexicana de Fútbol, más allá de los temas en la liga, que entiendo que nunca se pueden sacar de la ecuación, hoy México no pierde porque sea peor que Ecuador, porque realmente estaba siendo superior. Pierde porque los cambios no funcionaron y porque al final no generas ocasiones tan claras, ¿no? Terminas por perder un partido en el que no fuiste inferior porque las pocas ocasiones que tuviste no las metiste. Y también porque los cambios terminan por romper el planteamiento con el que había sido superior. Hoy creo que sí el Jimmy Lozano está muy marcado por este empate. Hoy sí creo que el Jimmy Lozano es el máximo responsable de este empate. Más allá de la calidad individual de los futbolistas, que yo entiendo que no es la mejor. Y que todos en México ya sabemos que no son jugadores de primer nivel, ¿no? Que no son jugadores, no son comparables a ninguna otra selección superior de Sudamérica. No somos Brasil, no somos Argentina, no somos Uruguay, no somos ni Colombia. Tal vez incluso Estados Unidos tiene mejor selección que nosotros. Y tal vez Ecuador tiene algunos futbolistas mejores. Pero hoy México no perdió por ser peor. Perdió porque no supo aprovechar las ocasiones que tuvo y porque los cambios no terminaban por resolver prácticamente nada. Los cambios que hizo el Jimmy Lozano terminaron por complicar más la situación del equipo mexicano en cancha. Y creo que eso hoy sí es un resultado negativo para México. Porque hoy no merecías perder por lo que estabas haciendo y terminaste facilitándole el camino a Ecuador para que pudiera resolver el partido, ¿no? Esos pelotazos largos. O sea, ese momento creo que es muy descriptivo del partido. Ese momento en el que Eric Sánchez tiene la pelota en media cancha y no tiene a quien darle un pase porque todos están en el área y los demás ya no tienen piernas para moverse, creo que es ahí donde México pierde el partido el día de hoy. Entonces, más allá de hablar de la Copa América, que yo sí entiendo que México es un fracaso que no avance de fase de grupos, porque lo vimos, de verdad, ya no es parte de un egocentrismo de México quererse superior. Vimos cómo México no es inferior ni a Ecuador ni a Venezuela por los dos partidos que ya vimos, pero termina perdiendo y empatando el otro por las malas decisiones que termina tomando Jimmy Lozano y por las malas decisiones que terminan tomando los futbolistas en cancha. No está de más recordar lo que pasó ante Venezuela, ¿no? México tenía ese empate en la bolsa con ese penal que termina fallando Orbelín Pineda.
México con ese empate y este empate hubiera avanzado de fase de grupos. Y ahí seguirían todos esos problemas estructurales que vemos en el fútbol mexicano. Creo que es ahí donde nos debemos de centrar. Las formas pueden cuestionarse, podemos decir que hoy México no pierde por ser peor que Ecuador, hoy México pierde porque fallaron muchísimas ocasiones, porque los cambios no estuvieron bien, porque los jugadores son malos. Hoy México perdió habiendo sido superior a Ecuador, habiendo jugado mejor que Ecuador, habiendo generado mejores ocasiones que Ecuador y habiendo sido superior a Ecuador en cancha. Más allá de eso, creo que el fracaso en esta Copa América sí lo podemos analizar en el contexto de lo mal que está la liga, lo mal que está el sistema de captación de talento del fútbol mexicano, lo mal que están los jugadores que se nos exportan a Europa, muchísimas problemáticas, de las cuales ya haré un video en particular hablando de todas ellas, sobre todo incluyendo lo que ahora viene con el nuevo proyecto de la Federación Mexicana de Fútbol y las nuevas noticias que están saliendo sobre el tema del ascenso y descenso en México. Pero creo que más allá de eso, con lo que hoy tenías en cancha, sí tenías para pasar a la siguiente ronda. Y bueno, no creo que el Jimmy Lozano se haya despedido y no creo que tampoco debamos pedir su cabeza. Creo que México necesita un poco de estabilidad en ese sentido. Veremos qué termina por pasar. Digo, creo que hay mejores opciones que el Jimmy Lozano como entrenador, ¿no? Evidentemente Guillermo Almada sería mejor opción, ¿no? Es un mejor entrenador. Los números de ambos en Liga MX creo que hablan por sí solos. Pero creo que hoy no toca hablar, hoy no toca cuestionar eso. Creo que hoy México pierde un partido, empata un partido en el que mereció ganar. Y la falta de determinación, los malos cambios del Jimmy Lozano terminan por condenarlo. Pero esto se viene acarrando, ¿no? No es solamente un partido, es el penal que fallaste contra Venezuela, ¿no? Que no le metiste más goles a Jamaica, que posiblemente diste el peor partido de esta Copa América frente a Jamaica y apenas le ganaste 1-0. Entonces creo que hoy México se despide de esta Copa América fracasando porque mostraste en cancha que podías haber avanzado en fase de grupos y haber planteado mejor estos 3 partidos. Pero bueno, eso sería todo por mi parte. Dejen en los comentarios su opinión sobre este nuevo fracaso de la selección mexicana. ¿Ustedes qué piensan de este partido? ¿Ustedes qué piensan de en general la Copa América? Y estén al pendientes porque subiré un nuevo video hablando sobre el mercado de fichajes. Yo creo que lo subo el día de mañana. Hablando sobre la actualidad del mercado de fichajes en Liga MX. Y también después hablando sobre las nuevas reglas que hay en el fútbol mexicano. Todo sobre ese nuevo proyecto que va de cara a 2030. Ya la perspectiva no es 2026, ya es 2030. Entonces, bueno. Muchas gracias por ver este video.